Bueno, de regreso con otro tema de interés. Han visto ustedes que hoy ha habido declaraciones del vicepresidente indicando, promoviendo, casi ordenando y sugiriendo siempre austeridad en el gasto público. Hay que darle crédito a quien lo tuvo, que fue el ministro de Salud, el señor Mariano Rayo, que el 29 de octubre fue el primero en emitir una orden o una circular que obligaba a todo su ministerio a que fuese austero con los gastos, sobre todo cuando no hay dinero, cuando las condiciones no están para tirarlo y bueno, y cuando siempre no se debe gastar lo que no es de uno, con esa alegría que gastan en algunas organizaciones, sobre todo en convivios, fiestas y otras cuestiones que vamos a hablar. Vamos a hablar de la austeridad del gasto público. ¿Qué se puede recortar, qué no debería de existir? O, sin ser tan drástico, hacia dónde podían apuntar los recortes y la eficientización del mismo. Freddy Gómez, profesor universitario de presupuesto y director ejecutivo de Cardinal. Freddy, buenas noches. Y también Álvaro González, diputado y secretario de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Freddy, austeridad. ¿Dónde agarramos el presupuesto, las finanzas públicas, o como le quieras, y con unas tijeras empezamos a cortar sin mucha discusión? Bueno, yo diría que lo primero sería preguntar por dónde lo quisiéramos agarrar. Digamos que podría haber una forma contundente de hacerlo y que tendría que ser con un ofrecimiento que hizo el señor presidente de reformar, de llamar a incluir gente joven, a hacer una reorganización. Cuando se hace la figura de reorganización, el Estado se faculta para tomar medidas trascendentales y que tienen implicaciones presupuestarias. Y en la otra esquina tendríamos lo cosmético, que sería volver a usar el papel ya impreso para volver a imprimir de la otra cara, que al final no va a tener un efecto de tanto impacto. Álvaro, el vicepresidente usó la frase "la Magdalena no está para tafetanes", refiriéndose a ese llamado de austeridad. Hemos visto, por ejemplo, cómo únicamente en un convivio del Ministerio de Salud, 15 millones era lo que se tenía presupuestado. Hemos visto a lo largo de la historia en el Congreso de la República los abusos que cometen los diputados comprando canastas navideñas, haciendo sus bacanales, porque creo que no se puede llamar de otra manera, en hoteles de lujo, en Contraloría hemos visto lo mismo y se repite a lo largo de todas las instituciones. ¿Es posible de alguna manera poder regular todas estas festividades y celebraciones que se hacen a costillas de un pueblo que muere de hambre, de enfermedad, hospitales sin medicina? ¿Es posible por lo menos entrar a recortar ahí y seguir, por ejemplo, con todas las prebendas de viáticos, bonificaciones, carros, gasolinas, celulares que tienen, por ejemplo, los sindicatos de los diferentes ministerios? ¿Cómo podemos regular eso? Bueno, tal vez es importante poner dos escenarios diferentes. Uno, hay los realmente grandes ahorros, que son los que nosotros tenemos que ver, como por ejemplo van básicamente en temas de fiscalización, como por ejemplo nosotros el poder aprobar una ley de contrataciones del Estado reformada, que es lo que esperamos que pase esta semana o principios de la otra, donde podemos tener nosotros ahorros de 3.000 o 4.000 millones de quetzales, que sí son ahorros realmente importantes en el presupuesto, y bien los gastos que al final del día vienen a ser cabalmente un reflejo de que el sector público está consciente cabalmente de lo que tú estás diciendo. ¿Qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, en normas presupuestarias, que es una parte que incluye el presupuesto, que es lo que comúnmente se llaman candados? Regular, por ejemplo, temas de viáticos, regular temas de gastos de representación, temas de gastos de protocolo. Nosotros podemos reducir los gastos, por ejemplo, como bien lo dijo el presidente, en temas de publicidad de la presidencia. Entonces hay gastos que tal vez no son tan voluminosos como otros gastos que pudieran ser tal vez más importantes para efectos de techo presupuestario y deuda, sino gastos que van dando esta percepción a la población que realmente el sector público, digamos, no solo son los diputados, veamos que aquí es mucho en el Ejecutivo, inclusive los mismos pactos colectivos que permiten y están, nosotros vemos que, por ejemplo, en la SAT, el mismo presupuesto de la SAT, que es 2% de los ingresos tributarios, el mismo pacto colectivo da un porcentaje de los ingresos de la SAT para temas de convivios. Pero otra vez, si hablamos nosotros de una SAT de hace 16 años y hablamos de una SAT de ahora que tiene más de 1.000 millones de quetzales al año de presupuesto, ya se imaginas el convivio de fin de año, pues si los premios probablemente que reparten ahí, porque se tienen que gastar esa partida presupuestaria. Yo creo que sí hay forma
como está haciendo ahorita el presidente, decir que ya no hay convivios en el Ejecutivo. Creo que nosotros en Comisión de Finanzas lo hemos platicado, dejar normas presupuestarias claras en temas de recorte de gastos, como le he dicho ahorita, protocolarios, gastos de representación, etcétera. Pero hablamos mucho de que se puede hacer, pero vamos a aterrizar un poquito las ideas. ¿Es necesaria una Secretaría de Comunicación de la Presidencia con 250 millones de que sale? ¿Es necesario 500 millones para fertilizante? Voy a ser más duro y directo. ¿Es necesario un seguro privado para diputados que tendrían que ir al ICS? ¿O para jueces? ¿O es necesario, si todos sabemos que esto es necesario, por qué nadie le entra? Porque al final todo el mundo apuesta en que no haya convivios, pero al final igual el sindicato magisterial se va a pronunciar que a ver por qué no hay convivio. ¿No somos un pueblo con muchos contrasentidos? Yo diría que éramos. Y de hecho, o estamos en el proceso, ¿verdad? Las manifestaciones justamente pidieron un cambio y exigieron un cambio trascendental. Justamente no solo las organizaciones que mencionas, sino muchas otras secretarías también pueden ser reformadas. Por ejemplo, con la llegada del nuevo Ministerio de Desarrollo Social hace unos años, la idea es que fusione y abrace a otras secretarías que tienen intereses sociales, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, y con ello haga escala y haya ahorro, para no tener muchas intervenciones dispersas. Esos son los requerimientos que se pueden hacer, y diría yo que se pueden hacer también de gestión. Hay cantidad de reformas que no hay que esperar a las leyes, se pueden realizar. A ver, a mí me llama la atención, por ejemplo, y me voy a suscribir a un informe que hizo el Grupo Atal, donde hizo un análisis del presupuesto del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Educación reportaba que tenía 375 millones en plazas de 021, que no están justificadas. En Gobernación, 200 millones en seguridad vial, inversión de señalización y otros gastos no prioritarios. Ministerios de Salud, 600 millones en revisión solo del pacto colectivo y compras de medicamentos y suministros que no están reguladas. Ministerio de Desarrollo Social, 400 millones en bolsas de alimentos, transferencias para comedores. Y así podemos seguir a lo largo de todos los ministerios. Estos al final, Álvaro, no son gastos superfluos. Estamos hablando, si sumamos estas cantidades, fácilmente llegamos a los 1.000 millones. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos estos gastos, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, 38 millones para construcción de polideportivos, no es urgencia nacional? ¿Cómo hacemos para realmente depurar estos gastos y entrar en esa necesidad de depuración y de transparencia y austeridad que piden los guatemaltecos? Bueno, partamos de algo. Lastimosamente tenemos nosotros un sector público tan desgastado que yo creo que cualquier rubro de gasto que exista en el presupuesto va a ser cuestionado, con toda razón. Si nosotros ponemos polideportivos, pero estuviéramos nosotros en una sociedad donde el sector público utiliza los polideportivos y tenemos nosotros un deporte desarrollado, nadie estaría criticando. Pero ¿qué es lo que critican? Que cualquier gasto está afecto a corrupción y a discrecionalidad. Entonces, todo el presupuesto, que son más de 2.000 páginas de presupuesto, solo para que tengamos idea, que lo podemos bajar en la página del Congreso, que lo hemos subido nosotros para que sea público, ya está visto como que cualquier gasto es malo. Pero lo malo no es el gasto, lo malo es que se gasta mal. O hay corrupción, hay discrecionalidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahorita cabalmente en la Comisión de Finanzas? Cabalmente, para sacarlo del ámbito político de la Comisión de Finanzas, hicimos una mesa técnica de trabajo en donde están llegando los diferentes tanques de pensamiento, dentro de los cuales está TAL, está el CIES, está el CES, está el CIEN, están llegando ellos a proponer. Y nosotros como comisión lo que estamos haciendo es siendo el facilitador también dentro del Ministerio de Finanzas y SAT. ¿Por qué? Porque recordemos que este ejercicio no es fácil. A nosotros nos mandan a comisión, les repito, más de 2.000 páginas de presupuesto y otras 2.000 páginas de listados geográficos de obras, y es un trabajo que ya que el Ministerio de Finanzas lleva meses haciéndolo. Entonces es bien complicado en un mes, menos de un mes, consensuar a quién le quitan. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en la mesa técnica? Tal vez compartiendo un poco de esa necesidad de manos y de capacidad técnica para personas e instancias como Atal nos puedan sugerir de dónde nosotros podemos recortar el presupuesto. Porque, por ejemplo, es ilógico tener 200 millones en señalización cuando vemos que aquí en la capital, en el interior, no hay señales. Alejandro Sinibaldi no hizo absolutamente, ni señalizó, ni pintó las carreteras. No hay nada. Entonces, ¿por qué seguir siendo
¿cómo les podemos decir? Maniatados y flagelados por este tipo de presupuestos que no tienen ninguna lógica. La pregunta sería, ¿qué va a ocurrir, Freddy, para el 2016? Porque la discusión esta no es la primera vez que la tenemos. Tú has marcado muy bien, has señalado un punto de inflexión de lo que se venía, lo que se hay, y la prueba es que Álvaro pues también, ¿verdad?, ha cambiado el Congreso. ¿Tú qué esperas? ¿Qué esperas que ocurra 2016? Porque esto va a ser progresivo. ¿O tú ves que al 2016 lo vamos a arreglar? Pues muchos televidentes dicen, bueno, esto ya está. ¿Cuál sería tu tiempo, tu cronograma? Yo diría que se esperaba de este gobierno que fuera de transición. Esa fue como la marca. ¿Este te refieres al actual del señor presidente vigente? Lo que está pasando siento que es una profundización de lo que ya se traía. Es decir, la inercia que se traía va a llegar hasta enero. ¿Qué ejemplos hay fuertes? Por ejemplo, no es que tengan que gastar porque tengan que gastar. El Ministerio de Comunicaciones al menos a septiembre iba ejecutado 40%. Por suerte, si hubiera acelerado y mantenido contratos más altos, ahorita la demanda a los acreedores sería impresionante, ¿verdad? Bajo ese sistema, si no se hacen ajustes importantes, la deuda flotante posiblemente termine en unos 3.500 millones en enero. Es decir, la herencia que se le va a dejar al próximo gobierno es una deuda flotante bastante alta, con compromisos ya para pagar en enero y febrero. Entonces, si no se hace algo pronto, creo que va a haber una profundización del descalabro que ya se traía en estos meses anteriores. Ahora, usted habla de que va a haber una inercia, sin embargo, Guatemala ha cambiado y ya no es la misma. Entramos a las redes sociales y vemos, por ejemplo, movimientos como Anonymous diciendo, si ustedes hacen un congreso, prepárense, porque vamos a llegar a un convivio, prepárense. Vamos a llegar a su convivio, vamos a tomar fotos, vamos a estar ahí y los vamos a hostigar. Vemos, por ejemplo, bueno, no lo van a hacer porque son anónimos y no te vas a enterar que van, ¿verdad? Por Guate, diciendo ni un convivio más. Y vemos hashtags innumerables haciendo esa petición de austeridad. La población ya no se deja. Los diputados están contra la pared y puede existir un movimiento ciudadano que llegue hasta las puertas del Congreso a exigir lo que los guatemaltecos queremos. ¿Qué va a pasar si esa inercia se mantiene? Porque yo no creo que el guatemalteco siga a la expectativa tolerando estos abusos. Hablemos un poquito y analicemos eso, Álvaro. Bueno, lo que tú dices tienes toda la razón. Aquí si no se toman medidas claras, lo que va a pasar es que van a convocar una Asamblea Nacional Constituyente y van a depurar el Congreso. O sea, eso es lo que va a pasar. Y si nosotros no vemos un esfuerzo claro del presidente electo, Jimmy Morales, de que mande un cuerpo técnico preparado, por ejemplo, a la Comisión de Finanzas con propuestas claras, lo que va a pasar es que él mismo está sugiriendo, por ejemplo, que no pongamos candados, por dar una idea. ¿Cómo va a ser que alguien que su promesa electoral es ni ladrones ni corruptos, va a decir que no quiere candados en el presupuesto si el candado es básicamente para generar transparencia y calidad del gasto? ¿Qué presidente, por ejemplo, en su sano juicio va a pedir que bajen el presupuesto en su año de gobierno cuando nosotros sabemos que el presupuesto es el presupuesto más bajo de relación al Producto Interno Bruto de toda la región? Guatemala tiene un presupuesto paupérrimo. Nosotros deberíamos tener un presupuesto de 100.000 millones de quetzales si queremos atender las necesidades de la población. El problema es claro, el problema no es el monto, el problema no es la deuda, el problema es que se gasta mal. Ese es el verdadero problema. Pero no Álvaro, sin saber cómo se gasta, no podemos hablar de paupérrimo o no paupérrimo, porque ha sido el discurso de siempre. Gastamos muy poco, pero como tú bien dices, pero lo poco que hay se lo roban. Si gastáramos mucho, posiblemente se robarían más. No tenemos que aterrizar de una vez en qué gastamos el dinero como... Es que, perdón, sí sabemos en qué se gasta. Nosotros podemos entrar a cualquier sistema de contabilidad del Estado y sabemos en qué se gasta. ¿Cuál es el problema, Pedro? Otra vez. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos una ley de contrataciones del Estado buena, si no tenemos mecanismos como la subasta inversa, si seguimos renovando contratos abiertos de medicamentos durante 10 años, si los precios de referencia no los pone el INE, sino los ponen particulares y de alguna forma el precio de referencia de un contrato abierto es el precio que compro yo, Álvaro González, en una farmacia, un Alka-Seltzer, en lugar de aprovechar las economías de escala, que es lo que busca. O sea, nosotros sabemos en qué gastamos. El problema es que se gasta mal. Ese es el verdadero problema. Entonces,
contestando lo que decía Silvia, ¿qué es lo que tiene que hacer la población y cuál es la mejor forma de combatir la corrupción? Evidenciando al corrupto. ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita? Esa es la forma más exitosa en cualquier parte del mundo de poder contrarrestar la corrupción. Evidenciemos al corrupto. No, nos quedan apenas 30 segundos, pero Freddy iba a intervenir y no lo dejamos. Solo quería decir que también no solamente se ha aumentado la fiscalización, sino la participación. Hay excelentes casos como la tragedia de Cambrai, donde la población está dispuesta a trabajar, como ha pasado en otros casos, junto a gobierno. Por ahí el gobierno tiene que gastar menos y en los privados también podemos colaborar. Ese liderazgo para una gestión pública de tal está carente. El discurso está en gastar, gastar, gastar y no en obtener resultados de otra forma diferente. Bueno, pues ahí han visto ustedes. Lo que está claro es que hay que optimizar el gasto, como los dos decían. Hay que transparentar el ejercicio financiero de las finanzas públicas. Quizá haya que reprogramar ciertas cuestiones, como Freddy apuntaba, y creo que Álvaro pues también veía. Y lo cierto es que estamos en un momento de lanzamiento en el que posiblemente sea irreversible el proceso que se está emprendiendo y, gracias a Dios, expresión coloquial, para los creyentes y no creyentes, es muy posible que esto se arregle, no en 2016, pero bueno, con que se arregle en 2020 creo que hemos ganado las Yo cosas. creo también, Pedro, que es importantísimo el valor ciudadano de poder acudir al Congreso, presionar. Un ejemplo lo acabamos de ver ahorita en la noche. El presidente electo Jimmy Morales acaba de anunciar que José Ramón Lam desde hoy ya no forma parte de su equipo de transición debido a un plagio que cometió en su tesis y a que la ciudadanía pidió esa depuración. Así que ahora toca ir al Congreso a exigir transparencia. Creo que es el mensaje de hoy en la noche también. Muy bien, pues Freddy y Álvaro, muchísimas gracias. Freddy, tú por estrenarte, creo que por aquí, y Álvaro por dar la cara, porque en situaciones difíciles no todos los diputados, y Así antes es, Álvaro, preguntamos, se atreven a venir. Así que Álvaro, muchas gracias porque tú siempre estás dispuesto. Gracias, sé que hay un costo de mucha gente que dice, pregúntale al diputado, pero bueno, el que el diputado venga a dar la cara en ciertos momentos creo que ya es suficiente elogio, y a Freddy por tus análisis te esperamos por aquí muchas veces más. No se vayan, vamos con nuestro compañero, no José Antonio, sino Juan Carlos Sandoval, que nos va a leer los últimos tweets y nos despedimos, doña Silvia y yo, con un caluroso saludo para ustedes y, como le decía, no sin antes dejar la palabra al señor Sandoval. Buenas noches y adelante, Juan Carlos. Gracias, doctor. Vámonos a las redes. Patricia Monge, la transparencia es lo que se requiere, un gasto efectivo y no despilfarro. Este país no está para improvisar, no podemos chapucear leyes y presupuesto. Indispensable que en todo convivio de trabajadores estatales sean celebrados con su propio pisto y en horarios inhábiles. Tienen que eliminar los convivios, el dinero no es de ellos, así de simple. Zuleika, en la SAT hace más de 4 años que no aumenta ni un quetzal de deuda, ni no reparten dinero a diestra, dice Zuleika. Rudy, si se bajaran los sueldos de los diputados también sería otra buena cantidad disponible para cubrir urgencias en salud. ¿Y por qué tengo que pagar por convivio ajeno? Apenas voy a los míos, no es austeridad, es dar prioridades y no ser corrupto. Parte de los mensajes. Vamos a la pausa. Al regresar entramos ya al debate. Mario Archila como analista invitado y el licenciado Adrián Zapata hablando de ley tarjetas. Ese es nuestro hashtag de la noche, ley tarjetas. Hablamos acerca de la aprobación en redacción final y por artículos de la llamada ley de tarjetas de crédito. Ley tarjetas es nuestro hashtag de la noche.